Busca ahora mismo dos objetos que lleven horas quietos en la misma habitación. Una superficie metálica, la barra de una silla, el marco de una ventana, una llave sobre la mesa, y una superficie de madera, un mueble, un lápiz sin barnizar, el borde de un estante. Ponlos uno junto al otro. Toca primero la madera con la yema de 2 dedos, sin presionar. Solo el contacto justo para sentir la textura. Espera 3 segundos. Retira la mano. Toca ahora el metal exactamente con la misma presión, el mismo tiempo, los mismos dedos. Nota la diferencia en el primer instante del contacto, ese salto minúsculo y absolutamente inconfundible en la piel. El metal se siente frío. La madera no. Ambos llevan el mismo tiempo en el mismo cuarto, respirando el mismo aire, y sin embargo tu piel acaba de jurarte, con total convicción, que uno está más frío que el otro. En el instante en que tus dedos tocaron esas dos superficies, algo salió de tu cuerpo y entró en ellas. Una cantidad diminuta de energía que ya no está donde estaba hace un segundo, redistribuida en un campo que ahora incluye tu mano, el objeto y el aire que los rodea, aunque todavía no sepas explicar qué fue exactamente lo que se movió. Aquí está el dato que rompe la intuición, y está medido, no es una opinión. Si dejas ambos objetos en la misma habitación durante varias horas, sin corrientes de aire ni fuentes de calor cercanas, sus termómetros marcarán exactamente la misma cifra. No una cifra parecida, la misma, hasta la 10ª de grado. Y sin embargo nadie en la historia de la especie ha confundido jamás el tacto del metal con el tacto de la madera a temperatura ambiente. Tu cuerpo fue calibrado por la evolución para juzgar objetos de tamaño medio por su superficie, su peso, su forma, no para detectar la velocidad exacta a la que la energía abandona la piel en fracciones de segundo. Por eso la trampa funciona en todos, sin excepción, sin importar cuánta física hayan estudiado. El termómetro dice una cosa, tu mano dice otra. Y si el termómetro tiene razón, entonces la pregunta que queda flotando, sin respuesta todavía, es exactamente qué es lo que tu piel está midiendo. Si no es la temperatura. Antes de responder eso hace falta mirar qué es la piel de tus dedos, no como límite del cuerpo, sino como instrumento. En la yema de cada dedo hay una densidad de terminaciones nerviosas libres, sin ningún receptor especializado visible al microscopio óptico, simplemente fibras que terminan ahí, desnudas, en las capas superficiales de la dermis y en la base de la epidermis. Entre ellas hay 2 poblaciones que a Einstein le habría parecido de una elegancia casi absurda. Unas responden preferentemente cuando la piel se enfría, otras cuando se calienta, y son físicamente distintas, con distinta velocidad de conducción, distinta ubicación en profundidad, distinta densidad según la zona del cuerpo. Las fibras que responden al frío son en su mayoría fibras AD, mielinizadas, relativamente rápidas, mientras que las que responden al calor son fibras C, sin mielina, más lentas. El dato que casi nadie conoce es que estas 2 poblaciones nunca se solapan del todo, y que a diferencia de los receptores de presión, que están distribuidos casi de manera uniforme, los llamados puntos fríos y puntos calientes de la piel se pueden mapear literalmente con un lápiz de punta fina y un cubito de metal, encontrando zonas de apenas 1 milímetro cuadrado, donde el frío se siente con nitidez extrema, rodeadas de zonas donde apenas se percibe. El número exacto varía con la región del cuerpo, pero en la yema de los dedos la densidad de puntos fríos puede superar ampliamente la de puntos calientes. Una asimetría que ya te dice algo importante antes de seguir. Tu piel está mejor preparada para detectar que algo le está robando calor que para detectar que algo se lo está dando. Tiene sentido evolutivo. Perder calor sin darte cuenta es más peligroso que ganarlo sin darte cuenta, pero el dato en sí mismo ya desmonta la primera creencia común, la que asume que la piel es un termómetro homogéneo, un panel uniforme que simplemente reporta un número. No lo es. Es un mosaico irregular de sensores puntuales, cada uno con su propio umbral, su propia velocidad de respuesta, su propia zona de cobertura, más parecido a una red de sensores discretos distribuidos sobre una superficie que a un instrumento único y continuo. La comparación de ingeniería aquí es precisa, no decorativa. En laboratorios de ciencia de materiales existen instrumentos llamados sensores de flujo de calor o sondas de efusividad térmica, que no miden la temperatura de un objeto sino la velocidad a la que el calor atraviesa una interfaz cuando 2 superficies a distinta temperatura entran en contacto. Ese instrumento no te dice cuántos grados tiene algo.
te dice cuánta energía por segundo está cruzando el punto de contacto. Y esa, exactamente esa, es la cantidad física que tus terminaciones nerviosas libres están capturando cuando tocas el metal y la madera. La creencia común dice que sientes la temperatura del objeto. Lo que la ciencia sabe, medido con precisión desde hace más de un siglo de fisiología sensorial y confirmado con instrumentación moderna, es que sientes la tasa de extracción de calor de tu propia piel. Un dato completamente distinto, que depende tanto del objeto como de ti. Esto se puede resumir en una sola frase, la más comprimida posible sin perder el mecanismo físico real. Tu piel no tiene un termómetro, tiene un caudalímetro de calor. No mide cuánta energía térmica hay en el objeto. Mide cuánta energía térmica está saliendo de ti, por segundo, a través del punto exacto donde tu piel toca esa superficie. Y esa cantidad, como vas a ver, depende de una propiedad del material que casi nadie nombra fuera de un laboratorio de física, pero que tu cuerpo lleva midiendo, sin que nadie te lo enseñara, desde el primer día que tocaste algo con las manos. El mecanismo empieza en milisegundos y el principio físico que lo gobierna tiene nombre: la ley de conducción de calor de Fourier, que describe cómo la energía térmica fluye de una región más caliente a una más fría, a una velocidad que depende del gradiente de temperatura y de una propiedad del material llamada efusividad térmica, que combina cuánto conduce el calor un material y cuánta energía puede almacenar por unidad de volumen. El metal tiene una efusividad térmica altísima comparada con la madera, entre 50 y 100 veces mayor según la aleación y el tipo de madera. Eso significa que en el instante en que tu dedo, que está aproximadamente a 32 grados en la superficie de la piel, entra en contacto con el metal a temperatura ambiente, el metal empieza a absorber energía de tu piel a una velocidad muchísimo mayor de la que absorbe la madera en el mismo contacto, con la misma diferencia inicial de temperatura. No es que el metal esté más frío, es que el metal es mucho mejor bebiendo el calor de tu dedo, y lo hace de inmediato, en los primeros 200 o 300 milisegundos de contacto, antes de que tú hayas terminado siquiera de procesar conscientemente que has tocado algo. Tus fibras frías no están calibradas para reportar un número absoluto de temperatura. Están calibradas, y esto se ha registrado directamente en fibras nerviosas aisladas desde los experimentos clásicos de fisiología cutánea de mediados del siglo XX, para responder de manera dinámica, con una descarga inicial mucho más intensa, cuando la piel se enfría rápido que cuando se enfría despacio, incluso si el punto final de temperatura es idéntico en ambos casos. Es una codificación por tasa de cambio, no por valor absoluto. El mismo tipo de codificación que un sismógrafo usa para detectar un temblor. No le importa dónde está el suelo en reposo, le importa qué tan rápido se mueve respecto a un instante antes. Wouter Bergman Thiest y Astrid Kappers, del Instituto Helmholtz de la Universidad de Utrecht, demostraron esto de manera directa en 2009, publicado en Attention, Perception and Psychophysics. Pidieron a personas que tocaran superficies calibradas con distinta difusividad térmica y eligieran cuál de dos estímulos se sentía más fría, y encontraron que la variable que mejor predecía el juicio no era la temperatura final alcanzada por la piel, sino la velocidad inicial de enfriamiento en el primer segundo de contacto. Cuando los investigadores igualaban artificialmente esa velocidad inicial entre dos materiales distintos, la diferencia percibida de frialdad se reducía drásticamente, incluso si el resto del perfil térmico del contacto era diferente. Tu piel decide en el primer instante, con la primera derivada, no con el estado final. Ahí termina la primera capa, la que ocurre en milisegundos, gobernada enteramente por física de contacto térmico. La segunda capa se despliega en los siguientes segundos y minutos, y ya no es solo física de materiales, es fisiología activa. Si mantienes el contacto con el metal más de unos pocos segundos, el flujo de calor hacia el objeto empieza a enfriar realmente la piel local, no solo a nivel de percepción, sino a nivel térmico real, medible con una cámara infrarroja. Esa caída local de temperatura cutánea dispara un reflejo de vasoconstricción periférica. Los vasos sanguíneos superficiales de esa zona se contraen para reducir el flujo de sangre caliente hacia la superficie y minimizar la pérdida de calor corporal. Exactamente el mismo reflejo que se activa, a mayor escala, cuando todo el cuerpo se expone al frío. Es un reflejo autónomo, gestionado por el sistema nervioso simpático, y ocurre sin que lo decidas, en la misma escala de tiempo en que decides, todavía, si el objeto te sigue pareciendo desagradable al tacto o no. Al mismo tiempo, tus fibras frías empiezan a adaptarse. La descarga inicial,
intensa, empieza a decaer si el contacto se mantiene, un fenómeno bien documentado en el que la misma superficie que se sintió helada en el primer segundo se siente notablemente menos fría después de 10 o 15 segundos de contacto continuo, aunque la temperatura real de la piel en ese punto pueda seguir bajando. Esto crea una discrepancia curiosa, y verificada experimentalmente por los mismos investigadores de Utrecht en un trabajo anterior sobre lo que llamaron el efecto de reversión termosensorial. La sensación subjetiva de frío puede desacoplarse temporalmente de la temperatura física real de la piel, porque el sistema nervioso está reportando la derivada, no el valor, y la derivada se acerca a cero incluso mientras el valor absoluto sigue cambiando. Tu cerebro, en ese momento, no está mintiendo. Está reportando con precisión una variable distinta a la que tú crees que está midiendo. La señal, mientras tanto, sube por fibras aferentes hacia el asta dorsal de la médula espinal, cruza al lado contrario, asciende por el tracto espinotalámico hasta el tálamo, y desde ahí se proyecta hacia la corteza somatosensorial primaria, que construye el mapa local de qué dedo, qué tan fuerte, qué tan rápido, pero también hacia la corteza insular, una región mucho menos conocida fuera de la neurociencia, que integra la información térmica junto con otras señales del estado interno del cuerpo, el ritmo cardíaco, la sensación de dolor, el hambre, la sed. Aquí es donde el mecanismo empieza a tocar un campo mucho más amplio que la simple pregunta de si el metal está frío. La ínsula no procesa la temperatura de tu dedo como un dato aislado. La procesa como parte de una representación continua y unificada del estado del cuerpo entero, como si cada punto de contacto con el mundo perturbara, aunque sea mínimamente, el modelo interno completo de cómo estás tú. Ahora mismo, en este instante, la perturbación no se queda anclada en la yema del dedo que tocó el metal, se propaga, como una onda que recorre una membrana tensa mucho más allá del punto donde algo la golpeó primero, hasta alcanzar el mapa entero de cómo tu cuerpo se siente existir en este instante preciso. La tercera capa, la que casi nadie espera, aparece cuando se compara lo que tu piel hace gratis con lo que la ingeniería de materiales necesita instrumentos costosos para replicar. Para medir la efusividad térmica de un material en un laboratorio con precisión, se usan técnicas como la fuente plana transitoria, que requieren un disco sensor calibrado, una fuente de corriente controlada, software de ajuste de curvas y entre varios minutos y media hora por medición, con equipos que en el mercado cuestan entre $8,000 y $20,000 dependiendo de la precisión requerida. Ese instrumento, tras ese tiempo y ese costo, te entrega un número, la efusividad térmica del material, expresada en unidades de vatios por metro cuadrado por raíz de Kelvin por segundo. Tu piel, sin ningún entrenamiento, sin calibración previa, sin manual de instrucciones, resuelve una versión funcional de ese mismo problema en menos de un segundo, gratis, cada vez que tocas algo, y lo hace bien, tan bien que fabricantes de utensilios de cocina, de mangos de herramientas y de superficies arquitectónicas diseñan deliberadamente sus materiales pensando en la efusividad térmica percibida, porque saben que tu piel va a emitir un juicio de calidad basado en esa variable en el primer segundo de contacto, antes de que tu parte consciente y racional tenga oportunidad de intervenir. Antes de continuar, 2 aclaraciones que la honestidad científica exige. Los umbrales exactos de discriminación térmica varían considerablemente entre personas y entre zonas del cuerpo, y buena parte de la cartografía fina de puntos fríos y calientes proviene de trabajos de fisiología sensorial de hace más de medio siglo, replicados y refinados pero no reescritos por completo. Y aunque el mecanismo molecular general de los canales sensibles al frío en las terminaciones nerviosas está bien establecido, no todos los detalles de cómo se traduce la tasa de cambio de temperatura en frecuencia de disparo nervioso están resueltos con el mismo nivel de precisión en humanos que en modelos animales. Dicho esto, lo que sí está firmemente medido, replicado independientemente por distintos laboratorios y consistente con la física de materiales, es la conclusión central. No sientes temperatura, sientes flujo de calor, y esa distinción, aunque suene sutil, cambia por completo cómo interpretas media vida de sensaciones táctiles que siempre atribuiste, equivocadamente, a un termómetro que nunca tuviste. Si este mecanismo te parece de esos que cambian la forma en que entiendes tu propio cuerpo, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque en los próximos videos vamos a seguir desarmando, gesto a gesto, las intuiciones que la evolución te dio para sobrevivir, pero que nunca fueron diseñadas para explicarte la física real de lo que te está pasando. Lo que ocurre cuando este malentendido se repite todos los días sin que nadie lo corrija,
no se queda en una curiosidad de laboratorio. Se acumula en la manera en que interpretas tu propio ambiente. La creencia común dice que si entras a una habitación y sientes frío al apoyar la mano en la mesa, en el pasamanos, en el marco metálico de una puerta, es porque el aire de esa habitación está frío. Lo que el mecanismo revela es que el aire puede estar exactamente a la misma temperatura que el de la habitación de al lado, y que lo único que cambió es el material de la primera superficie que tocaste, no la temperatura del ambiente que respiras. Miles de personas ajustan el termostato de su casa u oficina basándose en el tacto de una manija metálica o una barandilla de acero, subiendo la calefacción de un espacio entero porque su piel emitió un juicio local sobre un objeto puntual, un error de atribución que cuesta energía real y que nadie identifica como error porque la sensación, en el momento, es absolutamente convincente. Hay una manera más precisa de pensar esta acumulación, y es en términos de entropía informativa, no en el sentido termodinámico estricto de desorden molecular, sino en el sentido de cuánta información distinta puede extraer tu sistema sensorial del mundo que te rodea antes de que esa capacidad empiece a degradarse por falta de uso. Un entorno construido casi enteramente con vidrio, plástico y superficies laminadas, que es exactamente el entorno de buena parte de la vida moderna, de oficina, del teléfono en la mano, del volante del auto, del mostrador de la cocina, ofrece a tus terminaciones nerviosas un rango mucho más estrecho de efusividades térmicas que el que enfrentaba un cuerpo humano hace 10.000 años, rodeado de piedra, madera, hueso, cuero, metal trabajado a mano, tierra, agua, cada uno con su firma térmica distinta al tacto. Cuando el rango de estímulos se estrecha, el sistema nervioso no pierde la capacidad de discriminar de manera permanente, pero sí muestra menor sensibilidad práctica ante diferencias sutiles, un fenómeno consistente con lo que se observa en otros sistemas sensoriales sometidos a rangos de estimulación reducidos durante periodos prolongados. No es una enfermedad. Es un sistema físico de detección de gradientes que, como cualquier sistema físico, tiende a organizarse en función de la información que efectivamente recibe y que se desorganiza sutilmente cuando esa información se vuelve monótona. Dos síntomas concretos que casi nadie conecta con este mecanismo aparecen con frecuencia en la vida moderna. El primero es la queja repetida de tener las manos frías en oficinas con temperatura ambiente perfectamente normal, atribuida a mala circulación o a estrés, cuando en una fracción significativa de los casos el origen real es simplemente que las manos pasan el día en contacto con superficies de alta efusividad térmica, el teclado, el mouse, la mesa metálica, generando una sensación sostenida de frialdad local que la persona traduce, sin darse cuenta, en la creencia de que su cuerpo entero está frío. El segundo es la sensación difusa de incomodidad térmica en espacios de diseño minimalista, con superficies metálicas y de piedra pulida, un malestar que los ocupantes describen como que el lugar se siente frío, aunque el termostato marque exactamente los mismos 22 grados que un espacio revestido en madera que los mismos ocupantes describen como acogedor. Un fenómeno tan consistente que estudios de percepción de confort térmico en materiales de construcción han cuantificado directamente la relación entre la efusividad térmica de un revestimiento y la calificación subjetiva de calidez de una habitación, encontrando correlaciones claras entre menor efusividad del material de contacto y mayor sensación reportada de calidez ambiental, independientemente de la temperatura del aire medida con instrumentos. La escala de tiempo aquí vale la pena compararla con otro proceso físico familiar, para sentir su peso real. La adaptación de tus fibras frías a un contacto sostenido ocurre en segundos, un puñado de latidos del corazón. El reflejo de vasoconstricción local se instala en el rango de 1 a varios minutos. Pero el hábito perceptual, la calibración de qué rango de sensaciones táctiles cuenta como normal para tu sistema nervioso, se construye y se erosiona en la escala de meses y años, de manera parecida a cómo un río va tallando su cauce no por un solo torrente, sino por la repetición constante de un flujo modesto durante mucho tiempo, hasta que la forma del cauce refleja, con precisión geológica, no un evento sino un patrón sostenido. Tu capacidad actual para distinguir materiales por el tacto es, en ese sentido, el cauce tallado por años de qué superficies has tocado, no un instrumento fijo entregado intacto al nacer. Este mismo circuito, el que integra la información térmica cutánea en la corteza insular, resulta estar conectado con un territorio que a primera vista no tiene nada que ver con manijas metálicas ni con maderas, el procesamiento de la calidez emocional en las relaciones humanas.
La ínsula no solo recibe la señal de temperatura de la piel, participa también en la representación de estados afectivos y sociales, y existe un cuerpo de investigación en psicología experimental, con Lawrence Williams y John Bark como referencia central, publicado en Science en 2008, que documentó que sostener brevemente una bebida física caliente en las manos hacía que las personas, momentos después, juzgaran a un desconocido descrito en un texto neutral como significativamente más cálido y generoso en su personalidad, comparado con personas que habían sostenido una bebida fría, sin que ninguno de los participantes relacionara conscientemente ambos eventos. No es magia ni es una metáfora poética que el lenguaje use la misma palabra para el calor físico y la calidez afectiva en decenas de idiomas distintos. Es que, en algún nivel del sistema nervioso, ambas señales convergen en un territorio cortical compartido, una superposición real de campos que probablemente no fue diseñada por la evolución para producir ese efecto, sino que emergió como consecuencia de reutilizar el mismo circuito interoceptivo para funciones relacionadas, un patrón muy frecuente en la arquitectura improvisada de cualquier sistema biológico moldeado durante millones de años. La escala evolutiva de este mecanismo merece dimensionarse con cuidado. Las terminaciones nerviosas libres capaces de discriminar temperatura y tasa de cambio térmico están presentes, con variaciones, en la práctica totalidad de los mamíferos, lo que sugiere una historia evolutiva de decenas de millones de años, mucho antes de que existiera cualquier forma reconocible de tecnología, arquitectura o ropa. La capacidad de distinguir un material por su firma térmica, sin necesidad de mirarlo, tuvo, con toda probabilidad, un valor de supervivencia directo. Identificar si una superficie estaba fría por conducir el calor rápidamente o fría porque en verdad hacía frío. Distinguir un objeto metálico expuesto al sol de uno a la sombra. Evaluar sin mirar si algo recién sacado del fuego seguía siendo peligroso al tacto. 4 millones de años de cuerpos humanos y prehumanos, tocando piedra, madera, agua, hueso y piel de animales, construyeron y refinaron este sistema. La revolución de los materiales sintéticos homogéneos, el vidrio templado, el plástico inyectado, el acero inoxidable pulido en cada superficie de contacto cotidiano, tiene como mucho 200 años de existencia generalizada. En la escala de tiempo de tu sistema nervioso, la habitación de vidrio y metal en la que probablemente estás leyendo esto es una novedad que apareció hace un parpadeo, y tu piel sigue respondiendo con el mismo protocolo que desarrolló mucho antes de que nadie imaginara que existiría. Si quieres poner a prueba tú mismo este mecanismo con algo de rigor, la clave está en el control de una sola variable. La temperatura real de los objetos debe ser idéntica antes de empezar. Así que elige superficies que lleven al menos 2 o 3 horas en el mismo ambiente cerrado, sin sol directo, ni corrientes de aire, ni contacto reciente con otra fuente de calor o frío. Un objeto que acabas de traer de afuera en un día frío, o que estuvo cerca de una ventana soleada, no sirve para el experimento, porque en ese caso la diferencia de temperatura es real, no perceptual, y el resultado no te dice nada sobre el mecanismo que estamos describiendo. Toca ambas superficies con la misma presión y con la misma área de contacto, porque una mayor área de piel en contacto extrae más calor por segundo del punto de contacto, lo que puede exagerar artificialmente la diferencia percibida entre dos materiales que en realidad tienen una efusividad térmica más parecida de lo que sentiste. La señal de que el mecanismo está activo, y no otra cosa, es esa sensación nítida y breve en el primer segundo de contacto, un salto claramente perceptible que después empieza a suavizarse si mantienes el contacto más de 10 o 15 segundos, justamente por la adaptación de las fibras frías que ya se describió. Si tienes reducción de sensibilidad táctil por edad, por neuropatía periférica o por cualquier otra condición médica, la discriminación puede requerir mayor superficie de contacto o mayor tiempo de exposición inicial para hacerse evidente. Y en ese caso, no hay ningún motivo para forzar el experimento más allá de lo cómodo. La conclusión física sigue siendo válida, aunque tu sistema nervioso particular necesite una señal más grande para reportarla con claridad. El error más común al intentar esto es presionar demasiado fuerte y durante demasiado tiempo desde el principio, lo que acelera la adaptación de las fibras y hace que la diferencia entre materiales se sienta menor de lo que realmente es en el instante inicial del contacto, precisamente el instante donde reside toda la información relevante, según lo que documentaron Bergman, Tiest y Kappers en su trabajo original. La instrucción, entonces, es contraintuitivamente breve. Contacto ligero, pocos segundos, atención puesta exclusivamente en ese primer instante,
y nada más. Cuéntanos en los comentarios qué par de materiales usaste para probar esto en tu propia casa y cuál de los dos te sorprendió más al tacto, porque cada respuesta nos ayuda a entender qué tan distinta es esta percepción de una persona a otra. Lo que queda, cuando se retiran los instrumentos, los nombres de los investigadores y las cifras, es una idea más simple y más incómoda que cualquier dato suelto. Nunca has tocado la temperatura de nada. Has tocado cada vez una velocidad, un flujo, una tasa de cambio entre tu cuerpo y el mundo, y tu sistema nervioso decidió, mucho antes de que tú tuvieras palabras para describirlo, traducir esa velocidad en la sensación sólida y aparentemente objetiva de que algo está frío o está tibio. No hay ningún engaño en eso, ninguna falla que corregir. Es, simplemente, cómo funciona un cuerpo hecho para sobrevivir en un mundo de energía en movimiento, no en un mundo de propiedades fijas y quietas esperando ser leídas. La física de fondo tampoco describe objetos con temperaturas propias e inmutables, describe intercambios, gradientes, flujos que se disuelven en cuanto dos sistemas alcanzan equilibrio. Y tu piel, sin haber estudiado una sola ecuación, ha estado practicando esa misma física, en tiempo real, cada vez que tocas algo, desde el primer día de tu vida. Quizás por eso ninguna superficie del mundo te ha parecido nunca del todo neutra al tacto, ni siquiera cuando el termómetro insiste en que debería serlo. No existe la temperatura de las cosas. Solo existe lo rápido que una de ellas te está quitando, o te está dando, un poco de lo que eres.